Soy un salvadoreño nacido y criado en El Salvador. Desde muy joven me sentí atraído por las ciencias y soñaba con ser científico. A medida que fui creciendo, tanto la sociedad como yo mismo, reforzamos la idea de que hacer ciencia en El Salvador era imposible, y que al parecer la ciencia era algo reservado para países ricos y desarrollados que podían permitirse tal inversión o lujo, que si quería perseguir mi sueño de ser científico, debía abandonar el país para siempre. Yo ya no sostengo estas creencias. Además, creo firmemente que nosotros los salvadoreños somos el factor principal que detiene nuestro propio progreso en la ciencia. Al hablar de investigación, inevitablemente surge la siguiente pregunta. ¿La investigación científica en El Salvador es poca debido a la falta de presupuesto? Sí, el presupuesto es una problemática, pero aún más importante es la preparación de un personal investigador que pueda hacer un uso efectivo de los pocos recursos que tiene el país. Y es, en mi opinión, la clave para resolver la situación de la débil educación superior en nuestro país. La solución a la poca investigación científica en el país no es solo aumentar o solicitar más presupuesto para las instituciones públicas. Recientemente, ha habido mucha agitación y especulación con respecto al presupuesto asignado a la Universidad de El Salvador, UES. Este es un tema en el que hay mucha desinformación circulando en Internet, especialmente en las redes sociales. Algunas publicaciones distorsionan tanto los hechos hasta tal punto que casi roza la propaganda engañosa. Este mensaje está escrito con las mejores intenciones para generar y aumentar la conciencia, generar discusión, crear críticas constructivas y buscar esclarecer algunas cortinas de humo lanzadas alrededor de la problemática. Soy bastante apasionado sobre este tema y siento una responsabilidad social de ayudar a construir un mejor El Salvador. Y siento que si no intento aclarar algunas de las cortinas de humo que he visto difundidas, estoy permitiendo que este problema continúe y empeore. Como dice una famosa cita, a veces atribuida a Edmund Burke, quien es un pensador político francés, y a veces a John Stuart Mill, un filósofo del siglo XIX, lo único necesario para que triunfe el mal en el mundo es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la razón que me obliga a hacer este mensaje y contribuir al esclarecimiento de algunas cosas en este tema. Al escribir esto, espero llegar al mayor número de personas posible, compartir mi experiencia y enfoque sobre el problema. Intentaré informar al público en general y a personas de otros países sobre el estado de la investigación científica realizada en El Salvador, y cómo la Universidad de El Salvador ha fracasado en resolver y ha empeorado posiblemente el problema de la baja producción científica en El Salvador. Con la experiencia que obtuve al estudiar en los Estados Unidos, también intentaré dar una idea de cómo funciona la academia en otros países más desarrollados, el por qué les ha funcionado a ellos y el por qué este tema debería ser importante para nosotros como un país del tercer mundo. Trataré también de ser lo más claro, conciso y dar evidencias contundentes a toda la información presentada, tanto como sea posible. Este mensaje está escrito con la intención de iluminar sobre los problemas que enfrenta El Salvador en relación con la investigación científica y el papel que juega la Universidad de El Salvador, UES, en ello. Los principales objetivos para exponer estas ideas aquí son los siguientes. Resaltar la importancia de la investigación científica para el desarrollo económico de un país. Explicar cómo se realiza la investigación científica.
Analizar por qué la UES ha fracasado en promover y realizar investigación científica. Estimular la crítica constructiva para el mejoramiento de nuestra sociedad. Este es un punto fundamental para abordar esta cuestión. ¿Por qué la investigación científica es importante o relevante para un país o sociedad? La investigación científica es costosa y lenta. Entonces, ¿por qué debería preocuparse un país en desarrollo, o un llamado país del tercer mundo, por un lujo como lo es la investigación científica? Por supuesto, cualquiera podría pensar que los países en desarrollo tienen otros problemas más apremiantes como seguridad, salud, educación básica y media, economía, y la lista sigue y sigue. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha publicado diversos informes sobre cómo el desarrollo y la investigación científica van de la mano. Me gustaría mencionar solo dos de esos informes: el Informe de Ciencias de la UNESCO, La carrera contra el tiempo para un desarrollo más inteligente, publicado en 2020, y la Recomendación de la UNESCO sobre la ciencia y los investigadores científicos. La UNESCO menciona cómo la investigación científica mejora la respuesta adecuada del país a una crisis. En estos informes se dan ejemplos de respuestas a problemas atribuidos al calentamiento global, como la baja producción de alimentos, falta de agua, entre otros. Los informes también mencionan que al enfrentarse a una crisis inesperada, como lo fue la más reciente pandemia originada por el COVID-19, esta es mejor manejada por países que tienen acceso a más desarrollo científico, debido a que estos tienen la capacidad de modificar rápidamente tecnologías desarrolladas para combatir los problemas repentinos. Además, la ONU tiene como objetivo clave de desarrollo sostenible para 2030 cerrar la brecha científica entre los países. Estos objetivos de desarrollo sostenible son objetivos que, de lograrse, podrían brindar un futuro brillante lleno de paz y prosperidad para la humanidad. La ONU propone que la investigación científica podría ayudar a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Esto se debe a que la ciencia no solo busca comprender el universo para satisfacer nuestra curiosidad, sino también para resolver problemas que afligen a la sociedad. Estos problemas se presentan en diferentes formas y aspectos. Podría significar encontrar una nueva vacuna para una enfermedad, optimizar el transporte colectivo, nuevas o mejores tecnologías de conversión de energías verdes, como solar o eólica, entre otras. Pero también significa nuevas industrias, más empleos y una economía más sólida. La UNESCO también menciona que tan importante como una mayor inversión en investigación y desarrollo, es igualmente importante capacitar, motivar y retener a jóvenes investigadores, especialmente en países en desarrollo, para evitar la fuga de cerebros. Una charla sobre cómo funciona la ciencia o cómo cambia nuestras vidas podría ser un libro por sí sola. Solo daré dos ejemplos contundentes: los transistores y el Internet. El transistor es un dispositivo de estado sólido que, en palabras sencillas, es la base de construcción de nuestras computadoras. Sin transistores, no hay computadoras. Ion Bardeen y Walter Brattain, en los laboratorios Bell, en 1947, crearon el primer dispositivo funcional de este tipo. Algunos sugieren que esta invención podría remontarse incluso hasta 1925 a Julius Argus Lilienfeld, quien publicó algunos artículos científicos sobre el tema. Esto será relevante más adelante. Desde la construcción de este transistor, la tecnología avanzó a pasos agigantados hasta lo que tenemos hoy. Otro ejemplo es el Internet. Hoy en día damos por sentado el Internet. Es algo a lo que esperamos tener acceso. Sin embargo, durante la mayor parte de nuestro desarrollo como especie, carecíamos de esta herramienta. Fue recién, en un marco de tiempo cronológico de la especie, en 1961, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,
MIT, que Leonard Kleinrock publicó un artículo científico sobre la teoría de conmutación de paquetes. Eventualmente, esta idea condujo a la formación de Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, traducida al español como Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, que finalmente evolucionó en lo que ahora conocemos como Internet. Los teléfonos inteligentes, las Smart TVs, Netflix, YouTube, etc., no habrían sido posibles sin estos dos inventos. ¿Puedes imaginar un mundo sin computadoras? ¿Sin Internet? Todos estos trabajos relacionados con la tecnología, la facilidad de vida y las herramientas que tenemos no serían posibles sin estas investigaciones científicas mencionadas aquí y muchas otras más que complementan estos dos trabajos que no podrían ser mencionados debido a la enorme cantidad de estas. Entonces, ¿puede la investigación científica usarse para mejorar el bienestar de un país? Tanto los laboratorios BAO como el MIT son instituciones estadounidenses. ¿Tal vez la ciencia solo funciona para esos países? Un caso histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías de muchos países estaban en ruinas. Europa y una gran parte de Asia necesitaban ser reconstruidas. Ahora, países en estos continentes, como Alemania, Francia, China, Japón y Corea del Sur, solo por nombrar algunos, lideran el mundo en innovaciones. China, Japón y Corea del Sur son buenos ejemplos para América Latina porque, en el último siglo y principios de sus economías crecieron enormemente debido a un cambio de perspectiva de estos países. Esos países invirtieron en investigación científica, prepararon científicos en diversas áreas y cambiaron a una economía basada en el conocimiento. Los países desarrollados no esperan que la tecnología o sus problemas sean creados o resueltos, respectivamente, por otros países. Ellos crean su propia tecnología y resuelven sus propios problemas. La UNESCO también menciona sobre esta investigación y desarrollo, I+D, autosostenida, que la creación de tecnología en tu país reduce los precios y genera empleos, entre otros beneficios. Puedes ver cómo esto afecta en tu vida. El precio de toda la tecnología es extremadamente caro a comparación de otros países. Repuestos para automóviles, laptops /PCs, smartphones, consolas de juegos, televisores, lo que sea, toda esta tecnología en El Salvador es costosa. Esto se debe a es necesario importar toda la tecnología desde otros países. ¿Por qué ninguna de esta tecnología podría fabricarse localmente? Una parte de la respuesta es: no tenemos muchos científicos y no invertimos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, por sus siglas en inglés. La academia es el nombre abreviado para todo el personal, infraestructura, logística y muchos otros elementos que realizan o permiten la realización de investigaciones científicas. Esto incluye las ciencias naturales, física, química y biología, matemáticas, ingeniería, medicina, filosofía y todas las demás disciplinas. Toda la tecnología y el progreso que tenemos hoy en día son un testimonio de lo bien que puede funcionar este sistema. Sin embargo, la academia está lejos de ser perfecta y tiene su propia cuota de problemas. Uno de ellos es la mentalidad de publicar o perecer. En los últimos años, para medir la calidad de un investigador se utilizan indicadores como el número de artículos y publicaciones científicas que ha realizado el investigador, las revistas científicas en las que se han publicado estos artículos y el número de proyectos y fondos ganados por el investigador, solo por nombrar algunos. Aunque estos indicadores no ofrecen una imagen completa de lo bueno que es un investigador, son un buen punto de partida. Para tener una idea del proceso detrás de estos indicadores, hablemos un poco sobre la producción de artículos y publicaciones. También, de la redacción de proyectos y búsqueda de financiamiento.
Un artículo científico, también llamado paper de manera abreviada, es un documento relativamente breve en el que se resume la importancia de la investigación, la metodología utilizada y los principales resultados. Para escribir un artículo, es necesario haber completado previamente una investigación científica. La conclusión de tal investigación, algunas veces esto podría tomar de 6 a 8 meses, otras incluso pueden tomar par de años o hasta décadas de trabajando a tiempo completo. Es casi una norma. Incluso, realizar muchas horas extras, generalmente no pagadas. Luego, es necesario preparar el documento para su presentación, lo que también podría llevar desde un par de meses hasta varios años. El paso final es enviarlo a una revista científica adecuada. Este proceso puede ser largo y difícil porque todos los investigadores que desean que sus artículos sean tomados en serio necesitan ser revisados por pares. Por lo tanto, el publicar un artículo científico es un proceso arduo, lleno de esfuerzo y dedicación. Además, es un trabajo que todos los investigadores deben de realizar si realizan un trabajo serio y de calidad. Antes de continuar, se han introducido dos ideas nuevas que deben ser explicadas para entender la importancia de un artículo científico y el trabajo que estos representan. Una revista científica es diferente de las revistas, periódicos o revistas comunes. Estas son publicaciones especializadas que contienen solo artículos científicos sobre investigación nueva y novedosa, también llamada estado del arte o state of the art en inglés. Todas las revistas científicas respetadas también son revisadas por pares. Esto significa que cada artículo publicado en esta revista ha sido revisado por un grupo de expertos en el tema que no saben quién escribió el artículo para evitar sesgos. Luego, todos los pares expertos que revisan el artículo, a menudo los pares son llamados árbitros, intentan llegar a un consenso si los hallazgos son plausibles y dignos de ser publicados. Si los resultados nos ayudan a comprender fenómenos que anteriormente no podíamos explicar, también llamados vacíos en el conocimiento o gap in the knowledge en inglés, se dice que el artículo es aceptado y publicado. Si los resultados no parecen reducir el vacío en el conocimiento o tienen problemas graves en la presentación, el análisis, etc., el artículo es rechazado. Es una práctica común en los países desarrollados publicar solo en revistas científicas que sean revisadas por pares. Sin embargo, en los países latinoamericanos esto no es la norma. En El Salvador, es raro que un investigador publique artículos. Incluso es raro publicar artículos en revistas revisadas por pares, y es aún más extremadamente raro publicar en revistas internacionales revisadas por pares. Esto podría explicarse porque los investigadores, la mayoría de las veces, son profesores universitarios a tiempo completo. Una palabra que tiene diferentes connotaciones en El Salvador que en los países desarrollados. En una universidad en la que la institución está más orientada a la enseñanza, muy similar a cómo funcionan los colegios, o college en inglés, en los Estados Unidos. En los países desarrollados se espera que un profesor universitario represente a un profesional que está en la vanguardia de su área. No solo se espera docencia de calidad impecable, sino también investigación la cual avance el estado del arte actual. Un grant, el cual podría traducirse del inglés como fondos o subvención, para un proyecto es un documento en el que el investigador redacta una propuesta para investigar un tema. Esta idea de investigación será sometida a revisión por parte de un panel de expertos, quienes evaluarán la calidad del proyecto, la pertinencia y la viabilidad de la propuesta. Se espera que los investigadores en países desarrollados ganen grants cada año de diferentes instituciones u organizaciones fuera de sus universidades. Para escribir propuestas que ganen subvenciones, un investigador necesita tener mucha experiencia en su campo, junto con muchas otras colaboraciones y una gran cantidad de artículos publicados en revistas prestigiosas. Los científicos a menudo comienzan a aprender cómo escribir estos proyectos durante sus estudios de doctorado, PhD,
e incluso más durante sus posiciones de postdoctorado. Esta es la razón por la cual todos los profesores universitarios tienen como mínimo estudios de doctorado. Lo más normal para lograr un trabajo como profesor universitario en países desarrollados, el científico pasa muchos años trabajando en una posición de postdoctorado adquiriendo experiencia, aprendiendo a escribir grants y a ser un investigador independiente, entre otros conocimientos cruciales en el panorama científico actual. Esto no sucede en América Central, y muchos de los profesores en US, por ejemplo, solo tienen como máximo un título de MSc. Esto es solo una parte de lo que un profesor e investigador debe hacer en la academia, y al igual que todos en sus respectivos trabajos, el personal de investigación es evaluado bajo estos indicadores. Sin embargo, el sistema no es perfecto. Se discute ampliamente en el mundo desarrollado, en países con una cultura científica más arraigada, lo opresivo y exigente que es especialmente para las generaciones más jóvenes, o cómo incentiva la investigación solo en temas populares, orientados a la industria o económicos, en lugar de temas que provoquen el pensamiento. Aunque la academia no es perfecta, nos ha permitido mejorar mucho nuestra tecnología y promover la innovación y el progreso. ¿Recuerdas los 2 artículos que mencioné anteriormente? Si Julius Alges Lilienfeld no hubiera publicado sus ideas en un artículo científico, hablo de una publicación tan temprana como 1925, John Bardeen y Walter Brattain habrían tenido mucho más difícil alcanzar un prototipo funcional de trabajo. De manera similar, si Leonard Kleinrock no hubiera publicado su artículo sobre la teoría de conmutación de paquetes, la creación de la ARPANET podría haberse retrasado, y con ella, Internet tal como la conocemos podría no estar funcionando aún o podría estar años atrás en comparación con lo que tenemos ahora. Incluso los genios, como el siempre mencionado Albert Einstein, publicaron artículos sobre sus descubrimientos científicos. De hecho, Albert Einstein ganó el Premio Nobel de Física debido a un artículo que publicó en 1905 sobre el efecto fotoeléctrico. En conclusión, un científico o investigador respetado y competitivo debe producir artículos científicos o papers y escribir propuestas para proyectos para impulsar la ciencia hacia adelante. El sistema tiene problemas, pero afirmar categóricamente que la publicación científica es algo que no debe hacerse, habla mucho sobre la calidad, preparación y competitividad de un investigador científico. Incluso podría sospechar que si un investigador no quiere publicar, probablemente sea porque no puede producir investigación científica de buena calidad, y quiere ocultar su incompetencia desestimando ese indicador importante de la calidad de su trabajo. La UES es la única universidad pública en El Salvador y la más grande, en términos de presupuesto y población estudiantil, de las instituciones de educación superior. La UES también es la universidad principal en El Salvador, por lo cual debería liderar a la nación en materia de investigación científica y desarrollo social. Esta institución tiene una responsabilidad y un deber con el pueblo de El Salvador. En su estatus escrito en el documento Legislación Universitaria, establece las siguientes responsabilidades con la investigación científica. En sus siguientes artículos. Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, artículo 3 literal C. Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter universal, principalmente sobre la realidad salvadoreña y centroamericana. Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, artículo 5. La educación en la universidad se orientará a la formación en carreras con carácter multidisciplinario en la filosofía, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura en general, que capaciten científica, tecnológica y humanísticamente al estudiante y lo conduzcan a la obtención de los grados académicos universitarios.
La enseñanza universitaria será esencialmente democrática, respetuosa de las distintas concepciones filosóficas y científicas que contribuyen al desarrollo del pensamiento humano. Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, Calidad Académica y Científica, artículo 11. El rector, el vicerrector académico, los decanos y vicedecanos y el personal docente de la universidad estarán especialmente obligados a velar por la constante superación académica y científica de la educación universitaria. Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, otras atribuciones y deberes del CSU, artículo 10, literal D. Fomentar y acordar la participación de la universidad en actividades académicas, científicas, tecnológicas, culturales, artísticas, deportivas y otras que contribuyan al logro de sus fines. Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, atribuciones y deberes de la Asamblea General Universitaria, artículo 36 literal L. Velar por el desarrollo de la investigación científica y tecnológica al servicio de las necesidades sociales del país con el objetivo de promover y estimular una verdadera proyección social de la respectiva facultad. La UES debe esforzarse por realizar investigaciones de calidad para mejorar la calidad de vida en El Salvador, según lo establecido en su legislación. Además, en esta misma legislación, cada profesor universitario en la UES debe realizar investigación científica, como se establece claramente en los siguientes artículos de la Ley de Educación Superior, Legislación Universitaria y Reglamento General del Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, CICUES. Ley de Educación Superior, artículo 3. La educación superior integra tres funciones: la docencia, la investigación científica y la proyección social. La docencia busca enseñar a aprender, orientar la adquisición de conocimientos, cultivar valores y desarrollar en los estudiantes habilidades para la investigación e interpretación, para su formación integral como profesionales. Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, del Gobierno de las Facultades, artículo 36. Son atribuciones y deberes de las juntas directivas los que señala la ley orgánica y además los siguientes: L. Velar por el desarrollo de la investigación científica y tecnológica al servicio de las necesidades sociales del país con el objetivo de promover y estimular una verdadera proyección social de la respectiva facultad. Reglamento General del Consejo de Investigaciones Científicas. Deberes del personal académico. 1. Cumplir con sus tareas de docencia, investigación o proyección social, según el caso, dentro de los horarios y periodos que fijen las autoridades correspondientes. Además, para nuestro país, los profesores universitarios en la UES tienen salarios bases realmente buenos. Hay 4 categorías de profesor en la UES: PU1 ganando $1,300, PU2 ganando $1,600 y PU3 $2,000. Es preocupante que con el mal nivel investigativo de la UES, más del 50% de sus profesores universitarios posean la categoría de PU3. ¿Están las calificaciones de este llamado profesor universitario a la altura del salario que reciben? ¿Cuál es su preparación? La mayoría de los profesores apenas han obtenido un título de licenciatura, que está obsoleto en el panorama actual de la educación superior. Esta es una desinformación generalizada de que un bachelor, el grado más bajo en el sistema internacional actual de educación superior, es igual a una licenciatura, el grado más bajo en El Salvador en educación superior. En algún momento, también debería hacer una publicación sobre el sistema de grados en El Salvador versus a nivel internacional. 2 puntos más para aumentar la controversia sobre el estado de la academia en El Salvador y lo que se considera normal en el ámbito internacional. Primero, los títulos de ingeniería y los títulos de licenciatura tienen el mismo mérito. Segundo,
Un doctorado en medicina, MD-PhD, no es igual a un doctorado en filosofía, PhD, en ciencias o ingeniería. Un MD-PhD se relaciona más estrechamente con una maestría en ciencias, MSc, o equivalente. Un MD-PhD que ha realizado una especialización se acerca más a un PhD. Dejando de lado el otro tema complicado que es el sistema de títulos en El Salvador, es fácil notar que la mayoría de los profesores en la UES no están preparados al más alto nivel posible, que es el PhD. Como mencioné antes, en todas las universidades del mundo desarrollado, todo el cuerpo docente tiene al menos estudios de doctorado. En esas universidades se da por sentado que para ser profesor en una universidad tener un PhD es lo mínimo. Para nosotros en El Salvador, someterse a estudios de doctorado para ocupar un puesto de profesor no es obligatorio. Es un exceso de trabajo y algo que no se promueve dentro de la UES e incluso es mirado con desdén por los compañeros. Podrías pensar que las mejores posiciones PU3 y PU4 son para los profesores que han estudiado para un doctorado o han trabajado como postdoctorados. Sin embargo, aunque en la legislación de la UES hay un camino bien estructurado para promover, estas posiciones siempre se otorgan debido a la influencia política dentro de la institución. Es bastante común que un titular de PhD sea relegado a una posición de PUI o PUI. Hay algunas excepciones, pero es bastante triste que en un lugar donde los méritos deberían ser reyes, la influencia esté reinando supremamente. Es difícil proporcionar evidencia para esto y permanecer en el anonimato. Sin embargo, podría proporcionar una métrica más cuantificable para respaldar la afirmación de una mala calidad de investigación. La UES es bastante vocal en las redes sociales sobre cuánta investigación se realiza en sus instalaciones. También menciona que debido a recortes en el presupuesto, toda su investigación está en riesgo. ¿Es eso cierto? ¿Qué tan buena es la producción científica realizada por la UES? ¿Cómo podemos cuantificar eso? A partir de lo que hemos discutido anteriormente, podemos usar el indicador del número de artículos publicados. Comparemos el número de artículos publicados por jugadores importantes en el campo, como Estados Unidos, Alemania, China, etc., algunos líderes científicos en América Latina, así como nuestros vecinos en América Central, y finalmente el número de artículos publicados en El Salvador. En esta imagen se muestra el número de artículos publicados por año. También hay otros datos que se discutirán en breve. Antes de eso, solo quiero hacer algunos comentarios importantes. Los datos mostrados en la presente tabla 3 son tomados de las bases de datos de Scopus, SC-Imago y IBRD/IDA. Scopus y SC-Imago son bases de datos para literatura científica. Almacenan resúmenes, artículos científicos y citas para todas las áreas del conocimiento humano. También se pueden utilizar para buscar artículos científicos y realizar un seguimiento de estadísticas. Scopus analiza un inmenso conjunto de información para ofrecer datos y métricas neutrales de fuentes confiables que se pueden utilizar para obtener información práctica sobre instituciones, autores y áreas de investigación. Por estas razones, los datos de Scopus son una fuente confiable para informar la planificación de la investigación y la toma de decisiones para instituciones, organizaciones de clasificación, agencias de financiación y gobiernos de todo el mundo. Mientras tanto, IBRD/IDA ha creado una base de datos diseñada para hacer que los datos del Banco Mundial sean fáciles de encontrar, descargar y usar. Todos los datos que se encuentran allí se pueden utilizar de forma gratuita con restricciones mínimas. Hago estas dos observaciones por lo siguiente. Estas son fuentes oficiales y neutrales de información que son curadas para respetables terceros que tienen un estándar de calidad internacional. Muchas personas en El Salvador publican en revistas sin revisión por pares o con una revisión por pares muy deficiente. Por lo tanto,
Esta investigación no cumple con la calidad esperada de estas bases de datos y probablemente no encontrarás en estas bases de datos muchas de las investigaciones que las personas en El Salvador afirman realizar. Hago esto claro porque es bastante común escuchar que se debe al racismo o la disparidad social que un trabajo realizado en países como El Salvador no se tenga en cuenta. La causa más probable es que la investigación no cumpla con un mínimo de criterios. Uno podría argumentar que la baja producción de investigación científica en El Salvador se debe al bajo presupuesto dedicado a investigación y desarrollo, I+D. En esta tabla también se tabula el presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB, para cada país mencionado. Los países más desarrollados invierten un mayor porcentaje de su PIB. Hay algunos valores atípicos, como India, que tiene una gran producción científica pero una inversión relativamente baja en I. De los países con alto desarrollo científico son los que invierten más en ciencia. Para dejar que estos datos se asimilen, Alemania invierte el 3.14%, 12.828.997 millones de USD, Japón invierte el 3.29%, 14.028.321 millones de USD, Estados Unidos invierte el 3.45%, 87.946,31 millones de USD, y Corea invierte el 4.93%, 8.252,60 millones de USD. El Salvador invierte el 0.16%, 5.291 millones de USD, lo que lo sitúa en el tercer lugar más alto, justo por debajo de Costa Rica con el 0.27%, 19.063 millones de USD, y Panamá con el 0.15%, 11.938 millones de USD. Solo para reforzar el punto nuevamente, El Salvador tiene la tercera inversión más alta en Centroamérica, pero es el último en producción científica. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Simplemente invertir más dinero no se traduce directamente en una mayor producción científica. Para tener una idea de cómo se gasta el dinero, hagamos una estimación bruta. Para producir 107 artículos por año, El Salvador invierte 5.291 millones, lo que significa que cada artículo, que es solo un resumen de la investigación realizada en el país, cuesta 49.44 millones de USD. El costo de los artículos de investigación en Brasil y México, dos países líderes en ciencia y tecnología en América Latina, es de 24.64 millones de USD y 14.93 millones de USD, respectivamente. El costo de los artículos de investigación en el resto de los países de América Central es inferior a 20 millones de USD. Gastamos más del doble que incluso dos de los mayores productores científicos de América Latina, y aún así somos los últimos en producción científica en América Central, una parte del mundo donde la producción científica es extremadamente débil. Lo que es aún peor es que si observamos otros países desarrollados, el costo de la investigación es similar al de El Salvador. Para Estados Unidos, el costo por cada artículo es de alrededor de 140.81 millones de dólares, 2.8 veces el costo de El Salvador. Para Japón el costo por cada artículo es de alrededor de 110.10 millones de dólares, 2.2 veces el costo de El Salvador. Para Corea el costo por cada artículo es de alrededor de 90.65 millones de dólares, 1.8 veces el costo de El Salvador. Para Alemania el costo por cada artículo es de alrededor de 73.50 millones de dólares, 1.4 veces el costo de El Salvador, y para China el costo por cada artículo es de alrededor de 58.72 millones de dólares, 1.1 veces el costo de El Salvador. El costo de hacer investigación y publicar en El Salvador es similar al de los países en desarrollo, sin embargo, no hay mejoras visibles en la calidad de vida para nuestro pueblo. No tenemos universidades / institutos líderes que impulsen nuestra ciencia como Mito Kit,
ni empresas en tecnología que impulsen nuestra economía aprovechando la ciencia producida en el país, como Samsung o Apple. La conclusión es que el dinero no se utiliza de manera óptima en nuestro país. Si el dinero se gastara de manera efectiva como en Brasil o México, El Salvador estaría produciendo alrededor de 214 y 354 artículos con nuestro mismo presupuesto de 5.291 millones de USD. El costo de 49.99 millones de USD representa todos los gastos necesarios para realizar investigaciones en El Salvador. Esto incluye los salarios de los científicos, el costo del equipo utilizado, las instalaciones, los costos administrativos, etc. El equipo en la UES no es de última generación y la instalación no está bien mantenida. Por lo tanto, la mayor parte del dinero se gasta en salarios. Esta no es solo la conclusión alcanzada durante esta cadena de pensamiento. El Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior, CERES, evaluó las instituciones de educación superior en El Salvador en 2019. Durante esta evaluación, muchos temas incontables fueron llevados al frente y al centro. Un punto es cómo la UES gasta su presupuesto, que es de alrededor de 100 millones de USD, principalmente en salarios, alrededor del 72%, 72 millones de USD, y solo el 6%, 6 millones de USD, de su presupuesto está destinado a la investigación científica. Lo que es aún peor, CERES informa que el 88% de todos los profesores en la UES no se han involucrado en investigación desde el año 2000. Esto explica nuestro pobre desempeño en la investigación científica. Pagamos demasiados profesores que solo cumplen alrededor de la mitad de sus obligaciones porque no saben cómo hacer investigación y no quieren realizarla, optando simplemente por dar clases. Para empeorar el caso, los profesores no solo imparten materias y conferencias desactualizadas, sino que también se aprovechan de los estudiantes violando sus derechos y otorgándose bonificaciones. UES recibió acreditación por parte de CERES. UES hizo mucha propaganda sobre este tema, sin embargo, nunca habló sobre las condiciones en las que se otorgó la acreditación. CERES dio luz verde a la acreditación solo si se abordaban una serie de observaciones y UES se comprometió a resolver esos problemas. Las observaciones consistían en aumentar el presupuesto de investigación, publicar más artículos científicos en revistas internacionales revisadas por pares, fomentar y apoyar programas y estudiantes de doctorado y agregar más personal con experiencia en doctorado y postdoctorado al cuerpo docente, entre otros. Se dieron un total de 5 años para cumplir con todas estas observaciones. Estamos en 2024 y ninguna de estas observaciones ha sido abordada. Como se discutió anteriormente, el número de artículos o el número de subvenciones otorgadas es un buen indicador de la calidad del investigador. Si un investigador tiene una buena cantidad de artículos y ha recibido grants, podría dar una buena indicación de un buen científico o al menos de saber cómo jugar en el panorama científico actual. Sin embargo, si un investigador no tiene artículos o grants, o conferencias u otros indicadores, lo más probable es que esa persona sea un fraude.